El nombre Sundance Kid evoca imágenes de pistolas, trenes a toda velocidad y vastas llanuras sin fin. Pero, ¿quién era realmente este enigmático forajido que vivió al margen de la ley? Hoy, vamos a adentrarnos en la vida de Harry Alonzo Lonnebaugh, un hombre cuya audacia y habilidad con el revólver lo convirtieron en leyenda. Desde su juventud en Pensilvania hasta sus últimos días en los rincones más remotos de Sudamérica, esta es la historia completa de Sundance Kid. Un relato lleno de acción, intriga y, sobre todo, misterio. Si crees conocer su historia, piénsalo 2 veces, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva para siempre. Harry Alonzo Lonnebaugh, conocido popularmente como Sundance Kid, formó parte del grupo de forajidos conocidos como la Banda de los Wild Bunch en el viejo oeste de Estados Unidos. Esta pandilla llevó a cabo la serie más extensa de robos exitosos a trenes y bancos en la historia de los Estados Unidos. Harry Alonzo Lonnebaugh, hijo de Josiah Lonnebaugh y Annie Place, nació en Montclair, Pensilvania, en el año 1867 y era el menor de 5 hermanos. Cuando tenía 15 años, se aventuró hacia el oeste junto a su primo George en una carreta cubierta, con el propósito de ayudar a su primo a establecerse y fundar la granja de George cerca de Cortés, Colorado. Durante su estadía en ese lugar, consiguió empleo como vaquero en un rancho cercano y se dedicó a formarse sobre la crianza y compra de caballos. En el año 1886 decidió dejar su trabajo en Cortés y emprender su propio camino, dirigiéndose hacia el norte, mientras tanto trabajaba en diferentes ranchos a su paso. Habiendo llegado al territorio de Montana, consiguió empleo en el Anbar Ranch, pero el severo invierno provocó tales pérdidas que llevó al negocio a un punto de tener que despedir a los vaqueros, entre ellos a Harry. Antes de emprender su regreso se fue hacia Black Hills para luego volver a intentar conseguir empleo otra vez en Anbar. Durante su viaje en 1887, de paso por el 3D Ranch, cerca de Sundance, Wyoming, robó la pistola y el caballo ensillado a un vaquero, pero al poco tiempo fue detenido por las autoridades en Miles City, en el estado de Montana, se lo declaró culpable del robo y fue el juez William McGinnis quien le impuso una condena de 18 meses de prisión. En el transcurso de su tiempo en reclusión, adquirió el apodo de Sundance Kid con el que de ahí en adelante se le conocerá. Tras su liberación, regresó a su labor como peón de rancho y se unió al Baru, en Alberta, territorios del noroeste de Canadá en 1891, el cual era uno de los ranchos comerciales más importantes de aquel tiempo. En el Hotel Grand Central de Calgary, se asoció como copropietario de una taberna, pero tras una disputa con su socio, decidió regresar al sur, a Montana. En ese lugar, consiguió nuevamente empleo en Anbar y comenzó a robar ganado y caballos, tanto en Montana como en Canadá, y también había sospechas de que Sundance había participado en el robo a un tren en 1892 y más adelante en 1897 en el robo a un banco junto a otros 5 hombres. En este punto de la historia, ya te habrás dado cuenta de que la vida de Sundance Kid fue todo menos ordinaria. Si estás disfrutando de este viaje al pasado, te invito a que te quedes hasta el final para descubrir cómo termina esta increíble historia. Además, no olvides dejar tus comentarios sobre qué parte de la vida de Sundance Kid te ha sorprendido más. Vamos a continuar. Estos 5 forajidos probablemente eran los que conformaron la Wild Bunch liderada por Butch Cassidy tras haber sido liberado de prisión en 1896, y sus demás integrantes Kid Curry, Van Kilpatrick, William Carver y Elsie Lee, con los que Sundance se asoció, ya que era rápido con un arma en la mano y a menudo lo llamaban pistolero. Se volvió más famoso que Kid Curry, a pesar de que este integrante de su grupo delictivo, cuyo nombre real era Harvey Logan, asesinó a múltiples hombres durante su tiempo en la pandilla. Hubo algún otro pandillero que se unía ocasionalmente para realizar los atracos. Sundance Kid estuvo involucrado en un enfrentamiento armado con las fuerzas del orden que perseguían a una banda encabezada por George Curry hasta el refugio de Hole in the Wall en Wyoming, y se cree que causó heridas a 2 individuos durante dicho tiroteo. Un gran número de personas fueron asesinadas por integrantes de la pandilla, entre ellos 5 oficiales de la ley ultimados por Logan. Tras lo ocurrido, se distribuyeron carteles por doquier a nivel nacional de "se busca vivo o muerto", ofreciendo recompensas de hasta $30,000 por información que pudiera llevar a su captura o eliminación. Sundance y Logan se refugiaron en una cabaña de madera en Old Trail Town, en Cody, Wyoming, la cual era utilizada como escondite, mientras tanto tramaban el atraco a un banco en Red Lodge, en el estado de Montana. Luego, decidieron esconderse en el Hole in the Wall, su lugar preferido.
Desde allí comenzaban sus aventuras y siempre volvían tranquilos, sabiendo que no los descubrirían, ya que estaba en lo alto de la montaña, lo que les daba una vista increíble para ver todo a su alrededor y podían lanzar ataques y escapar, sin preocuparse por ser atrapados. A pesar de eso, un grupo de detectives de la agencia Pinkerton, liderados por Charlie Serengo, siguieron a la banda durante varios años. Cabe señalar que es muy probable que en varias ocasiones se los haya confundido al Sundance Kid con Kid Curry, ya que en la existencia de muchos artículos solo lo mencionaban como Kid. Para disipar la situación, Butch Cassidy y Sundance Kid se dirigieron a Nueva York para evadirse de la constante presión que ejercían de las diversas fuerzas del orden y justicia que los buscaban, y a su vez observando cómo su grupo se desintegraba. En busca de nuevas oportunidades abandonaron Estados Unidos el 20 de febrero de 1901. Salieron de ese lugar rumbo a Buenos Aires, Argentina, en el barco a vapor británico Herminius, acompañados por Ada Place, la pareja de Sundance. Mientras este adoptó el nombre de Harry Place, Butch Cassidy se hizo pasar por James Ryan, el hermano inventado de Place. Finalmente se establecieron en una cabaña de madera con 4 habitaciones que adquirieron a la orilla este del Río Blanco, en las proximidades de Cholila, justo al este de los Andes, en la fría y montañosa región de los Alerces en la provincia de Chubut. Estando ahí se enfocaron en la cría de ganado vacuno y ovino, además de criar caballos. Cuando se produce el robo al Banco de Tarapacá y Argentina en Río Gallegos, el 14 de febrero de 1905, se dijo que fue llevado a cabo por 2 ladrones que hablaban inglés. Este incidente llevó a la agencia Pinkerton a intentar capturar a Butch Cassidy y Sundance Kid, quienes eran considerados los principales sospechosos. Se estimó que los bandoleros prófugos querían llevar una vida de hacendados y alejarse del camino delictivo que habían elegido en Estados Unidos. Pero el comisario Edward Humphreys, un argentino de ascendencia galesa y amigo de Cassidy, les avisó desde Trelew que la agencia de detectives Pinkerton estaba en la Patagonia tras de ellos. Desde ese momento, todo cambió y los forajidos comenzaron a idear su nueva escapatoria. Para entonces, el gobernador Lezana ya había dado la orden de captura. Rápidamente vendieron toda la propiedad y sus mejoras, cedieron un derecho de posesión a una empresa chilena, pagaron todas las deudas que habían acumulado durante 4 años con su grupo de amigos y socios y mandaron cartas de despedida. El trío escapó a San Carlos de Bariloche y se embarcó en el Cóndor por el lago Nahuel Huapi. Una vez cruzada la frontera a Chile, hicieron escalas hasta llegar a la ciudad de Santiago. Pasado un tiempo, regresaron a Argentina con una 4ª persona y, el 19 de diciembre, asaltaron el Banco de la Nación de Villa Mercedes en San Luis. Nuevamente perseguidos, decidieron cruzar de nuevo a Chile para esconderse. Etta Place, cansada de esa vida, decide volver a Estados Unidos y quien la acompañó fue Sundance, llevándola a San Francisco un 30 de junio de 1906. Mientras tanto, Butch Cassidy, bajo otro seudónimo, consiguió trabajo en las minas de estaño Concordia, en Bolivia, esperando a su regreso. Entre sus responsabilidades más destacadas en su nueva labor, se encontraba la vigilancia de la nómina de la empresa. Ambos viajaron a Santa Cruz, un pueblo fronterizo de Bolivia a finales de 1907, para supuestamente establecerse como ganaderos respetables. Cerca del pueblito minero de San Vicente, en el sur de Bolivia, se encontraba un emisario transportando el pago de haberes en la nómina de la mina de plata, Aramayo Franque y compañía, cuando fue asaltado por 2 bandidos estadounidenses enmascarados. Esto sucedió el 3 de noviembre de 1908, y 3 días después hubo testigos que vieron a Butch Cassidy y Sundance Kid en ese lugar, hospedándose en una pequeña pensión que pertenecía al minero Bonifacio Casasola. El propietario de la pensión comenzó a tener sospechas sobre ellos debido a que llevaban consigo una mula de la mina Aramayo, la cual era reconocible por la marca de la empresa. De inmediato informó a un oficial de telégrafos que se encontraba en las proximidades, quien a su vez comunicó la situación al regimiento de caballería de Avaroa que estaba acantonado en la zona. La unidad despachó a 3 soldados bajo el liderazgo del capitán Justo Concha, quienes notificaron a las autoridades locales. La tarde del 6 de noviembre, con el propósito de capturar a los delincuentes, los militares, el comisario, el alcalde y varios de sus colaboradores se agruparon en torno a la posada, pero al aproximarse al edificio, los criminales abrieron fuego y dando muerte a un soldado y herido a otro, se ocasionó un intercambio de disparos que se prolongó durante varias horas, abarcando tarde y noche. Aproximadamente a las 2 de la mañana, en un impas del enfrentamiento, el alcalde oyó gritar a un hombre 3 veces desde el interior de la casa, seguido de 2 disparos consecutivos provenientes de su interior.
A la mañana siguiente las autoridades accedieron a la vivienda, donde hallaron 2 cuerpos con múltiples impactos de bala en los brazos y las piernas. El individuo con una herida de bala en la frente se pensaba era Sundance Kid, mientras que el que tenía un orificio en la sien se creía que era Bob Cassidy. El informe de la policía de Tupiza reconoció a los delincuentes como los individuos que habían asaltado el transporte de nómina de Aramayo. Sin embargo, las autoridades bolivianas no conocían sus nombres reales ni lograron identificarlos de manera concluyente. Sus cuerpos fueron sepultados en un pequeño cementerio de San Vicente en Bolivia. Años después, una hermana de Butch Cassidy aseguró que ambos lograron escapar del incidente y, según otras historias, indican que no encontraron la muerte en Bolivia y lograron volver a los Estados Unidos bajo otra identidad. Posteriormente, varios estudios comparativos de ADN realizados con restos encontrados demostraron no coincidir, por lo que su muerte sigue siendo una incógnita. Y aquí llegamos al final de esta fascinante historia. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a mi canal para más relatos como este. Déjame tus comentarios sobre lo que más te sorprendió de la vida de Sundance Kid y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en la próxima aventura.